Bueno, en este momento ya iniciaron las sesiones individuales para la presentación de las estrategias de tutoría que las estudiantes de sexto semestre, área psicopedagogía del IGE, han creado para el acompañamiento desde la orientación educativa en las transiciones a población juvenil, infantil o adultos. Ellos tenían que elegir. Entonces vamos ahora a las sesiones individuales para ver sus presentaciones. Hola chicas, ¿quién va a comenzar por acá? Estamos abriendo las tareas, maestra. Buenos días. Buenos días. Sí tienen, creo que no tenían la opción de compartir pantalla. Ok. Entonces, ¿quién empieza? Como quieran ustedes. Si quieres, toma aquí. Yo no sé quién quiere empezar. Ok. Ahí les va. Ya lo ven, ¿no? Ya. Sí. Bueno, yo lo pensé más como, no transición así como de pasar ya como la universidad o qué es lo que quieren hacer como con su vida en general, sino también como empezar por la parte del autoconcepto de que cómo se perciben a sí mismos y como qué es lo que quieren ser, como esa transición del que pasa en la adolescencia, o sea, sí está dirigido para adolescentes de cuarto semestre de bachillerato, porque, o sea, considero que pues sí se necesita como, es la transición de decir quién soy y cómo estoy frente al mundo. Entonces, el objetivo es identificar pensamientos, actitudes y sentimientos que tienen las y los estudiantes de cuarto semestre de bachillerato sobre su autoconcepto. Entonces, en el contenido es quién quiero ser o llegar a ser. Entonces, como partiendo de la idea de que pues, los demás pueden describirnos o nos pueden dar ciertas características sobre nosotros, pero solamente nosotros tenemos el poder y el control de definirnos. O sea, no porque alguien te diga, ay, es que eres de tal manera, es que vayas a ser así, sino tú tienes como la capacidad o no sé si la agencia de decir como yo quiero hacer esto, ¿no? O yo, esto es lo que me define. Entonces, también como hace esta parte de que también es importante escuchar a las demás personas porque pueden ver algo de nosotros que no podemos o sabemos ver todavía y es necesario escucharlas, pero sabiendo qué son sus percepciones. Y la metodología son como 3 actividades. Yo entendí así como, no sé si estaba bien como, si entendí bien la idea de la tarea, pero al menos fue como, o sea, yo me imaginé como si fuera tutora de un grupo y tuviera como, no sé, sesiones semanales con un grupo. Entonces, la metodología son 3 actividades. Una es hacer una lista de las descripciones que han hecho otras personas de ti, tanto positivas como negativas. Bueno, la metodología sí está como muy cargada hacia la parte de la escritura, o sea, sí como de escribir. Entonces, la primera pues es una lista de las cualidades o descripciones que nos han dicho. La segunda es una lista también, pero de las que tú has hecho sobre ti mismo. O sea, por ejemplo, yo pienso que soy organizada, yo pienso, o sea, lo que tú piensas. Una es de la mirada ajena y la otra es de lo que tú mismo piensas. Y la tercera lista es leyendo esas 2 listas que hiciste,
hay que hacer una tercera con las cosas que quieres que te definan a partir de las descripciones ajenas y propias. Y obviamente mencionar que pues estas listas son inacabadas y que pueden actualizarse. Entonces, es como la transición de, pues no, o sea, sí como del quién soy, quién quiero ser. Esa parte. Esa fue mi idea. Ya voy a dejar de compartir. No sé si alguien tenga una duda o que piensan si es para cuarto semestre más o menos, como para los que no están ni llegando a la prepa ni saliendo. Entonces, no sé qué opinen. Si creen que sí funcione, si no funcione, si es importante tocar estos temas o no. Maggie, ¿crees que lo puedas volver a proyectar, porfis? Sí. Bueno, acuérdense, comenten entre ustedes todo lo que consideren pertinente comentar y ya cuando volvamos a la sesión plenaria, entonces presentarán lo que ustedes dialogaron acá. Voy a estar entrando y saliendo, ¿sí? Entonces, ahora las dejo. Sí van como de la mano en los resultados que arrojó el test, y pues el trabajo en equipo lo puse porque creo que es importante aprender a trabajar en equipo, no solamente en la escuela, sino pues también en el trabajo, porque en muchas ocasiones en la escuela decimos así o lo compartimos o lo pensamos, ay, a mí no me gusta trabajar con tal persona y así, pero pues en el trabajo te van a poner como una persona con la que debes de trabajar y ahí pues no vas a decidir si quieres trabajar o no con ella. Entonces pues el trabajo en equipo creo que es de suma importancia, y pues no sé si tengan alguna duda, si está bien o está mal. Yo sí tengo una pregunta, Pau. Sí. En Sí, este claro. sentido, gracias. ¿También lo hilaste con tus propias transiciones? Es que me gusta como cómo lo estructuraste, porque va, digamos, como muy metódico, o sea, eso creo, pero dime, o sea, dinos, ¿cómo lo hilaste con tus transiciones? O sea, ¿esto viene impregnado con lo que tú te imaginas o lo que has vivido? Sí, bueno, por ejemplo, cuando puse sobre lo de la práctica, pues me acordé cuando al inicio de la carrera, pues nos dieron la plática informativa sobre las áreas de oportunidad de trabajo, o sea, el mercado donde podríamos trabajar. Y pues también me acordé cuando en el bachillerato a mí pues sí tuve una clase de orientación, pero como tal no me daban así como un test vocacional en el que yo pudiera elegir así pues el tipo de carreras o qué era lo que me gustaba. Ahí iba más enfocado, las preguntas eran más enfocadas como si te gustan dibujar, si te gusta pintar. Entonces, en base a esa experiencia, pues yo me fui como un paso más adelante de decir, pues no voy a aplicar eso porque realmente no es algo que a lo mejor a los estudiantes les pueda ayudar. Y ya con la práctica informativa, que fue así como te decía, como recordé cuando nos la dieron en la universidad, pues ya es como darles como una idea más general a los estudiantes en saber si realmente pondrían en práctica eso o si realmente sabrían trabajar en equipo. Ok. No sé si respondí tu duda. Sí, totalmente, Pau. Muchas gracias. Sí. Ok, no sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, pues si quieres tú, Carlita, tú si quieres, continúa. O Fati, quien quiera. Fati, ¿tú quieres? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, adelante, Fati. Ok, muy bien. Bueno,
yo el trabajo lo puse como lo que actualmente estamos viviendo, fue como empecé. Actualmente estamos viviendo a nivel mundial una pandemia causada del COVID-19, lo cual ha traído consigo diferentes problemas que han cambiado por completo la rutina de distintas poblaciones, es decir, niños, adolescentes, adultos mayores, y pues que esta situación ha afectado en varios aspectos cotidianos. Uno de los ámbitos afectados por esto es el educativo, y aunque ha afectado a la mayoría de la población, considero que en los adolescentes ha sido uno de los mayores. Es la etapa donde sufren distintos cambios en su cuerpo, no se sienten escuchados o comprendidos, dentro de sus hogares viven distintas situaciones y cada uno de estos aspectos tiene un impacto en sus relaciones escolares, rendimiento académico, etc. Entonces, pues el trabajo lo estoy como plasmando más a los adolescentes. Y bueno, esto, ¿por qué lo estoy hilando con lo que estamos viendo en el laboratorio de las prácticas? Porque ahorita tenemos algunos, pues, no problemas, sino situaciones que se han presentado porque hay un tema muy grande de bullying. Entonces, hay muchos que están sufriendo diferentes situaciones en su casa, como, pues, no sé cómo llamarlo, que muchas veces sus papás se pelean, entonces ellos como que lo sacan con sus compañeros y esto ha aumentado muchísimo. También lo estoy poniendo porque ahorita, bueno, estoy adelantando mi servicio, entonces me asignaron a una niña de 12 años, en donde me dicen así como, no, pues algún problema escolar, y pues al tratar a la niña, sus problemas que tiene son más de que ella vive pues violencia en su casa, entonces todo eso está afectando en su ámbito pues académico, y pues creo que esto ha crecido más ahorita pues por la pandemia, porque todos estamos en la casa, entonces la niña dice como, mis papás se pelean y pues yo lo escucho, ¿no? Entonces me la paso pensando como, ay, en la noche que llegue mi papá, ¿qué voy a hacer yo? Mis papás van a pelear y todo esto. Entonces, prosiguiendo con lo que puse en la planeación, pues es por esto que a través de nuestro trabajo psicopedagógico se debe trabajar con los estudiantes cada una de las transiciones personales, familiares y educativas, con el principal objetivo pues de una acción preventiva para su caminar por la vida. Los objetivos para trabajar que puse es generar en los y las estudiantes una reflexión acerca de sus emociones y el control de ellas en sus relaciones sociales y educativas. Otra, que los estudiantes reconozcan sus virtudes, defectos y habilidades con las que cuentan y cómo estas pueden influir en sus compañeros. Creo que me faltaron algunas, pero no sé cómo plantearlas como tal, pero en contenidos a trabajar puse que se debe trabajar el autoconcepto, quién soy, el control de emociones, el autoestima, los valores, el construirse juntos como un grupo, la familia y la escuela, la toma de decisiones, y pues en metodología puse que para el trabajo pues de los distintos contenidos se hará uso de distintas plataformas, como lo son pues Zoom, Meet, YouTube, presentaciones de PowerPoint, actividades en formato Word, Padlet, que es un tablero para trabajar de forma anónima, y pues esto también lo puse porque ahorita en nuestras actividades de laboratorio lo hemos usado con el fin de que cada uno de los estudiantes pues reconozcan las habilidades con las que cuentan sus compañeros y lo que pues no habían visto, ¿no? Así como, no, pues mi compañero tiene esto y pues no lo había visto. Algunos de ellos, esta aplicación lo que tiene es que cuando dicen groserías, se bloquea totalmente la grosería y lo ponen como un emoji, ¿no? Nos dimos cuenta que hay muchísimos, un grupito que pues siempre se dice como este tipo de groserías, y también puse 2 actividades, pues no solo son las que se van a trabajar, ¿verdad? Pero son algunas que es qué emociones van surgiendo con mayor frecuencia a partir de las interacciones al interior de las clases. Es decir, cuando se les presenta un interés o entusiasmo, un enojo, una alegría, inseguridad o miedo o alguna otra emoción. Y pues también
puse que durante 2 semanas ellos tenían que observar alguna relación, lo manejé como relación constructiva de algún amigo, familiar o alguna persona que esté a su alrededor, y también una que ellos consideren conflictiva. Esto con el fin de pues reunir más información y pues también no suponer y saber cómo lo que pasa en los hogares de los estudiantes. Y pues ya, no sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una duda, Pati, nada más, pero estoy acabando de escribir esta cosa. Sí, James. Ok. Mencionabas una como plataforma o algo así, que es como interactiva, donde es anónima o algo así dijiste, y ayuda a reconocer las habilidades de otros, ¿no? O algo así. Entonces, no sé si me puedes comentar un poquito más acerca de esa plataforma, y si es así, si es anónima. Es que te entendí, anónima, donde puedes reconocer como habilidades de los demás. Ajá, bueno, la actividad es como, bueno, nosotros la hacemos, ¿no? Tú les vas a decir como, no, pues reconozca, no, bueno, no es como ¿cómo se dice? La indicación como tal, pero reconoce como las habilidades de tu compañero, ¿no? Entonces lo que hicimos fue poner el nombre de todos los compañeros y ellos ahí de forma anónima iban escribiendo lo que pensaban. Esto para que no hubiera como problemas de, ay, me dijo esto, me dijo el otro. Pero si es anónima, se llama Padlet. Y igual se las paso por el grupo para que la tengan, y pues es muy buena para trabajar, sirve para diferentes actividades. Ah, ok, ok. Ah, está súper bien. Fíjate, no sabía de esa plataforma. Gracias, Pati. Sí, Jane. Igual yo creo que lo que te podía comentar, Betty, es si lo relacionaste con tus experiencias previas y pues ya nos contaste que eso es lo que estás viendo en el laboratorio y en parte en tus prácticas. Particulares que no sé ser quiénes son. También se trabajaría como la parte de la autoevaluación, donde analizarán y reflexionarán sus capacidades y limitaciones, siendo conscientes de que todos y todas las tienen. También esta parte de los cambios en la adolescencia, en donde ellos podrán conocer los cambios tanto físicos, psicológicos, fisiológicos y socioemocionales que atravesarán en la adolescencia. La toma de decisiones, en las que a través de las sesiones desarrollarán las habilidades para la toma de decisiones de forma consciente y construir su autonomía. Y la parte de la motivación, en donde trabajarán actividades que fomenten la motivación académica en los y las estudiantes. Y bueno, la parte de la metodología, se trabajarán 32 sesiones, cada una de 1 hora y media, dependiendo de pues cómo se avancen las sesiones, y estas se llevarán a cabo los días lunes y viernes. Todo será como de forma teórica y práctica. Los primeros 30 minutos serán para el aspecto teórico, mientras que a la parte práctica se le dedicarán 45 minutos. Y al término de cada actividad se realizará una reflexión grupal con los y las preadolescentes en los últimos 15 minutos, con la finalidad de compartir con lo que se quedan, resolver dudas y retroalimentar lo más significativo para los y las estudiantes. Y ya por último sería como que las actividades a realizar será en su mayoría a manera de trabajo en equipo, tratando de fomentar un clima áulico de confianza, de respeto y de libre expresión para los y las integrantes. En cada sesión se tomarán fotografías y se guardarán algunos trabajos hechos por los y las estudiantes con la finalidad de exponer y mostrar todo su proceso a otros estudiantes de la última sesión. Y como tal, eso será todo. No sé si tengan alguna duda. Órale, Sanita, tú pensaste en todo, literalmente en todo. Sí me maté en la cabeza haciéndolo, pero traté como de enfocarme mucho en esta parte de que, pues, los cambios que uno va teniendo y que muchas veces no tiene este acompañamiento, porque sí es como, siento que es muy difícil el adaptarte ante tus cambios, tanto personales y luego también sociales, es muy, muy complicado. Y
yo pienso que sería como de gran ayuda el tener este acompañamiento y que no solo sea como personal, sino que sea grupal, para que veas de que no eres tú el único que se siente de esta forma. Y Oye, no Anita, sé, y no solo cambio, sino presión. ajá, Presión de todo. exacto, porque si es como todo esto, te digo, desde la manera social, de incluso cómo me ven los demás y siempre este miedo de qué pensarán de mí y realmente yo estoy bien, estoy mal, no sé, son como todos estos miedos, inseguridades que uno le van haciendo mientras va creciendo. Y muchas veces no está tan sensibilizada a las personas y todo el tiempo te sientes como acomplejado, no sé, es muy, muy duro como esta parte de las transiciones eh, biológicas y también como emocionales que vamos atravesando. Muy padre, Anita. Muchas gracias. Y está padre porque tú, por ejemplo, tienes como varios objetivos y también el contenido, pues sí, tienes bastante, o sea, como ya bien desmenuzado todo. Y dices como son, ya estableciste, no sé, tanto un número de sesiones y como la duración y así. Entonces, está súper bien la idea de que sea como un taller, porque es algo que para que sea continuidad, ¿no? O sea, que no solo se quede como en una ocasión, sino que sí sea como proceso. Y también, igual que tú, pienso que o sea, como me gustó la edad que pusiste, o sea, como de 9 a 13 años, porque es justo cuando ya no quieres ser niño, o sea, a la vez como que dices, ya quiero ser grande, pero como que no te, o sea, como que no sabes me gusta el concientizar sobre los cambios que atraviesan, ¿no? O sea, de qué es lo que van a, porque por ejemplo a mí, o sea, pensando como desde mis transiciones, pues sí, o sea, me ayudó como, me acuerdo de un libro que me regalaron de, tipo de, ¿qué pasa en mi cuerpo? Una cosa así. Entonces, esa parte de saber que te prepare para lo que te va a pasar, no hombre o sino mujer, o sea, creo que sí, está muy padre que sea esa edad. Oye, está padre. ¿Qué libro es, Maggie? Ay, creo que se llama como, ¿qué me está pasando? Una cosa así. Si quieres, ahorita te mando foto. Ok. Sí, pues es que realmente yo creo que sí es como muy importante todo esto. O sea, de que no es algo que se trate en una sesión, no es algo que se haga así como de un curso así de, no sé, de 2 días, ni nada, porque siento que este cambio no es así tan pequeño, sino que a mí me gustaría más como trabajar en todos los aspectos que pues siento o considero yo que es como que necesitan más ayuda y para eso sí se necesita como un taller, no solamente una sesión así de hablar y listo, porque no siento que se cree una conciencia de esa forma, sino que es como un trabajo en conjunto y pues continuo y que los demás estudiantes como que vean, por eso lo puse así como que al final de que puedan hacer mostrar todo lo que se hizo y para que los demás estudiantes como que vayan viendo y también vayan así como, y se vayan interesando, ¿no? Entonces por eso lo hice como de esa forma. Sí, me parece súper bien porque aparte, o sea, sí tiene relación con el de Maggie y sí siento que es algo, pues, no sé, muy importante y más en esa etapa de la adolescencia, porque como les decía, o sea, justo es como ese tiempo en el que no sabes ni qué ni nada, entonces, o sea, sí está súper bien, pues, hacerlos reflexionar y esta parte del autoconcepto y todo, para que, pues, no sé, estén preparados para lo demás. Entonces, sí, está muy bien eso. Y lo que haces también, que es en forma de taller, también se me hace súper bien, porque pues no sería como solo irles a dar información y así. Entonces, pues la estructura del taller está muy bien, Anita. Muchas gracias, Andy. Yo creo que ya lo voy cerrando, ¿no? Sí, si quieres. Listo. Ahora no sé quién quiera pasar de Gaby o de Ale. Si quiere, Gaby, es que estoy en el cel y voy a ver cómo compartir.
Ok. Sí, O si bueno, no, solo lo puedes leer, Ale, si quieres, o sea, para que no lo compartas. sí, si quieren yo lo leo. Es que no prende mi compu, pero yo lo leo. Sí, Gaby. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo me enfoqué en los alumnos que iban a pasar de secundaria a prepa. La verdad sí lo vi por experiencia propia. Ahorita mi hermano está pasando de, de ese proceso de cambio de secundaria a prepa y vi pues que se le empezó a dificultar desde el examen. Bueno, en primera porque pues ahora el examen fue en línea, entonces hay como muchos cambios que en ese momento sentí yo que eran como importantes para, pues se podría decir despertar como pues ese momento de ya cambiar o cambiar de etapa, se podría decir así. Y lo que yo empecé a ver en mi hermano es que empezaron muchas dudas de, ¿y por qué vamos a hacer esto? ¿O va a cambiar esto? Y ya lo empezábamos pues a contar nosotros desde nuestra experiencia, a lo mejor mi hermana y yo, el cambio pues que nosotros dos tuvimos de secundaria a prepa. Le empezamos a contar que ya éramos maestros, que a lo mejor podía cambiar pues de diferente salón, que iba a tener más materias, que iban a ser más alumnos, que a lo mejor le puede tocar en la mañana o en la tarde. Entonces, siento que ese cambio no solo fue para él, sino para todos los que están pues ya en ese paso. Entonces yo me enfoqué en ellos. Lo primero el objetivo que yo puse primero fue identificar pues esa etapa de cambio y ese momento en el que ellos ya son conscientes de que ya no están en, en secundaria, sino ya están pasando a prepa y están siendo un poco más maduros. Y después puse que iban a ser, las sesiones iban a ser individuales y en grupo, con los grupos de primer semestre de preparatoria, en donde íbamos a ver eh, eh, hacia dónde iban, qué es lo que ellos o cómo se verían en un futuro ellos, si, si, si ya tienen a lo mejor claro que quieren estudiar. Bueno, eso sí me pasó con mi hermano, que él sí ya tiene muy claro que quiere estudiar, entonces ya sabe pues a lo que va. Él ya sabe que quiere ser psicólogo y quiere enfocarse quiere dar terapia. Entonces él ya pues ya tiene como su camino, pero siento que hay muchos niños que pues todavía no tienen ni en cuenta qué van a hacer o qué sigue de la prepa. Entonces siento que irlos ayudando como en ese camino de irles presentando poco a poco las diferentes pues oportunidades o diferentes opciones que hay, me pareció a mí que sería buena opción para darles como un más amplio panorama. Y ya, es todo. Yo tengo una pregunta. Y bueno, la metodología como tal, yo le puse que iba a ser pues, una intervención psicopedagógica, porque al fin y al cabo es lo que estamos nosotros haciendo. Y bueno, es intervención psicopedagógica / orientación vocacional a un grupo de estudiantes entre 12 y 21 años de nivel secundaria y media superior. Aquí vamos a hacer como una aplicación de FODA y realización de un plan de acción sobre su vida y carrera. ¿Okay? Objetivos que yo elegí son 3, es que las jóvenes y los jóvenes sean conscientes de su presente para potencializar su futuro. Conocer y reconocer su propia FODA y trabajar desde él para comenzar a ser más partícipes en su propia vida personal y profesional y mejorar y reforzar las habilidades que las y los jóvenes quieran emprender.
como desarrollo de este plan, elegí como 4 puntos. Primeramente, los jóvenes van a generar un autoanálisis con la ayuda del orientador acerca de sus habilidades, además de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o sea, FODA, que influyen en su vida profesional. Y segundo punto son que los jóvenes realicen un plan de vida y carrera de todos los ámbitos de su vida, ya sea personal, profesional, incluyendo también lo familiar y lo social. En el tercer punto, cada joven creará su propio plan de acción personal y profesional en forma de diario con la ayuda del orientador, en donde se ven reflejadas las metas, objetivos, deseos y el qué y el cómo están comenzando a encaminarse para llegar a ello, ¿no? Y como último punto es que a lo mejor es posible que los jóvenes y las jóvenes cambien de opinión o quieran mejorar su plan de acción. Entonces, para ello, pues se pueden apoyar un poco en lo que, pues, un poco en la opinión del orientador. Entonces, obviamente el orientador no va a resolverles como la vida como tal, pero sí los puede encaminar un poco. Y al fin y al cabo, las decisiones que se tomen van a ser por parte del estudiante o del joven y de la joven. Y prácticamente esto sería como mi plan. Y me gustó más que nada hacerlo en diario porque siento que es una manera muy fácil de poder expresar como tu plan de vida. Y a mí, de hecho, como experiencia también, por lo que vimos en el propedéutico de plan de vida y carrera, me ayudó mucho el plasmarlo a través de, creo que hicimos una cartulina o algo así. Entonces ahí pues me gustó cómo me pude yo explayar ahí, ¿no? Y yo siento que a veces también los diarios son una buena herramienta para que puedas expresar mejor como lo que quieres lograr, ¿no? Y pues prácticamente es todo. No sé si tengan alguna pregunta. La misma pregunta que nos hizo Carlita James. Si te basaste en tu experiencia, en lo que tú has vivido. Sí, justamente por la parte de cuando estábamos en propes, como que me gustó esa materia de plan de vida y carrera. No es porque aquí esté la maestra presente, ¿verdad? pero sí me gustó mucho esa forma en que nosotros pudimos expresar el cómo queríamos seguir pues, en la vida, ¿no? Y sí, realmente sí es como mucho de lo que he vivido, porque a mí yo siento que de niño no fui como tan orientado en la parte profesional y siento que me ha costado mucho trabajo. Inclusive yo terminando la prepa aún no sabía qué estudiar y siento que me hubiera ayudado si en casa y en la escuela me hubieran apoyado en esa parte, ¿no? Como tener esa orientación vocacional, o sea, ok, ¿qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer? Siento que sí me faltó mucho desarrollar esa parte. Gracias, James. Nada, Paul. ¿Alguien más? Paul, Carly, querida Pati, Carly. El semestre pasado con la maestra, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. Vimos esta parte de los diarios y creo que es muy interesante porque creo que de ahí puedes sacar como tal las palabras exactas de lo que pues cada uno de, ¿cómo se dice? Pues de lo que los jóvenes van diciendo, ¿no? O sea, como muy diferente a como un collage o cosas así, sino que ahí vas viendo más a fondo como todo lo que ellos quieren o han pasado, toda esta parte, entonces sí es muy interesante que pues que lo vayas, o bueno, que lo hayas planteado de esa manera, James. Sí, gracias, Pati. Sí, a mí también me llamó mucho la atención sobre el collage, porque también es como otra herramienta bien padre para expresarte mejor, ¿no? Y creo que lo hicimos, pues sí lo hicimos antes de vacaciones, ¿verdad? Cuando hicimos como esa presentación así en imágenes y todo. Y como que aparte de expresarlo, ayuda a que los demás lo puedan visualizar y te puedan comprender un poco mejor. Claro. Sí, Carnanguis. Sí, yo lo que sigo teniendo, a ver si salía en tu estrategia, es la parte, tengo un conflicto con la palabra limitaciones, o sea,
Es lo que yo les comentaba, maestra, si es pertinente poderlo hablar, o sea, ser conscientes a nuestra población de sus limitantes, o sea, limitaciones. Creo que en una lectura pasada así decía, o sea, sí, pero mi conflicto en sí es si hay que platicarlo al principio o en el proceso de la transición, porque pues no quiero predisponer a nadie o caer en eso de, ay, sí, no puedo, eso es inalcanzable. Me explico, o sea, no sé cómo trabajar ese tema dentro de una estrategia, porque considero que sí es importante, pero dicen por ahí no quiero meter la pata, predisponiendo a alguien. No sé si me di a entender más. Sí, y es una pregunta muy valiosa en este sentido, justamente para no confundir el hecho de que el planteamiento que se está haciendo está apostando por un positivismo sin causa, ¿no? Sí es importante, lo veíamos un poco con Javier Úcar, cuando hablábamos de la conciencia de ser, de estar y de actuar, ¿no? La conciencia de estar es una beta de análisis que nos lleva a reflexionar sobre el entorno en el que nos encontramos. Y ese entorno, hace rato Fátima cuando presentaba su estrategia decía, bueno, parto de que el contexto ha cambiado, está cambiando, a dónde vamos no sabemos, vamos, ¿no? Es decir, estamos transitando. Transitar es ir haciéndose camino. Y lo cierto es que sí vale la pena hablar, considerar, conocer, saber cuáles son nuestras limitantes, ¿no? No solamente las nuestras como personas, sino también en un sentido colectivo. ¿Cuáles son las limitaciones del contexto? Por ejemplo, ahora que estábamos más temprano en la presentación de área, sería muy poco ético decir esta área es la mejor y no hablar de las dificultades laborales, ¿no? O sea, esa es una limitante. ¿Cuáles son las limitantes de nuestro contexto? Bueno, hay que decir que el trabajo en el campo de la educación es muy poco remunerado y que también es muy poco reconocido. Esas son las limitantes. Y entonces, en ese sentido, hay que ir pensando en la importancia de tener plena conciencia sobre dónde estamos. Acá lo recomendable es que esa conciencia, como tú dices, no sea impuesta, no sea yo orientadora diciéndote a ti cuáles son tus limitantes, sino más bien yo te acompaño a que tú pienses qué observas tú como posibles limitaciones, como dificultades o como retos. O sea, como una situación que te va a demandar afrontarla con una serie de recursos quizá distintos de los que has utilizado para otros espacios, ¿no? Ahí es en donde está la diferencia. De nuevo, la orientación no es decirte yo qué tienes que hacer, hacia dónde y cómo lo tienes que hacer, sino vamos acompañándonos en el descubrimiento de en dónde estás, quién eres, porque lo que para una persona podría ser una limitante o un obstáculo, quizá para otra no lo sea, ¿no? Y ahí es en donde está también la particularidad del trabajo, del acompañamiento desde el punto de vista psicopedagógico y la complejidad al mismo tiempo, ¿no? Porque es un poco pensar en todos, pero también en esos aspectos individualizantes. Gracias, maestra. Bueno, ¿terminaron la presentación? Pues sí, creo que ya terminamos. No sé si haya como algún comentario o pregunta o algo así. Bueno, déjenme ver con Pero si otras no, pues sí, compañeras. ya.
Mientras ustedes quédense aquí dialogando 5 minutitos, déjenme ver cómo van sus otras compañeras. Y si no, ahorita ya regresamos a la plenaria grupal. Como camino porque pues está bien difícil la situación ahorita. Y también te quería preguntar, o sea, ¿como cuántos son o qué? O sea, si, y cada cuánto los ven, si es sincrónico, asincrónico, o sea, ¿cómo le están haciendo? El sábado tenemos entre 2 profes o 3. Desde la primera reunión me dicen, no, es que somos ingenieros y no sabemos, o no sabemos cómo hacer el mejor o más bonitas las clases o el material. Y el martes, o sea, hoy, 4, o sea, en total a la semana sí son como 7. Es que luego uno se conecta el martes, luego otros el sábado y así. Pero, te digo, o sea, está esa parte de que, pues, no lo aceptan. O sí. Está padre e interesante. Sí, sí, suena muy, muy, muy. De hecho, Margarita, el semestre pasado estuvimos con una maestra y por eso se dio este trabajo, pero ya la maestra a principios de este semestre nos puso muchos peros cuando ya le comentamos qué queríamos hacer y porque sus clases eran presentación de PowerPoint, y ya. Hasta ahí, como que dijo, no, es que yo no quiero que me hagan mis clases más laboriosas y cosas así. Entonces, Gaby y yo estábamos a la espera cada semana y no, nada más nos cancelaba de última hora. Y ya nos acercamos a la maestra Yasmín, porque ya ven que nos comentó. Entonces, afortunadamente encontramos ese lugar y ya. Aquí estamos. Pues lo armaron también rápido, ¿no? O sea, como esta parte de improvisar, bueno, no improvisar, pero sí cambiar de lugar de prácticas. Es que, ¿sabes también cuál es ¿Y sabes también lo qué estaba pensando? ¿Qué? Ajá, vas. Te digo que los cursos, cuando de verdad son como una necesidad como más amplia, se pueden trabajar como en muchos lugares, por así decirlo. ¿Cómo? Ajá. Por ejemplo, si se plantea la necesidad, no sé, en la UAC y vas a otras universidades y ves que está pasando lo mismo, se va a acoplar. Sí, que puede, pues sí, se adapta como a muchas instituciones, ¿no? Y esto de la transición, o sea, no solamente estás hablando de universidad, desde los de kinder, también las maestras de kinder, o sea, las transiciones que están pasando, pues también no están tan fáciles. Y hace rato estaba pensando que no solamente, o sea, por ejemplo, ya en la parte de consejos técnicos o así, o sea, como, porque a lo mejor, bueno, no sé, pienso que tal vez están a veces muy cargados hacia los estudiantes, ¿no? Pero también el trabajar tu proyecto que acabas de presentar de la estrategia, o sea, como de plantearlo desde, pues sí, como el departamento de psicopedagogía, no sé, con los maestros, o sea, trabajarlo, o al inicio de un curso, ¿sabes? O sea, como cuándo sería pertinente esta parte de trabajar tu estrategia dentro de los cursos técnicos o antes de que inicien los cursos, los ciclos escolares o así, pero sí tocarlo, porque creo que no, o sea, bueno, al menos no lo había pensado así. Chicas, Sí, pues, perdón, ¿ya terminaron la presentación de sus estrategias? Sí. Sí, maestra. Bueno, cierren la idea que estaban dialogando. En unos 2 minutitos vamos ya a la sesión de plenaria grupal. ya nada más para cerrar tu... Bueno, me parece que ya todas están volviendo a este espacio. Bueno, pues por ahí estuve dando vueltas entre los dos grupos, pues me perdí algunas presentaciones, otras las escuché a la mitad, otras completas,
De cualquier forma, estuve tomando notas y terminando esta sesión, iré ya a hacerles algunos comentarios al trabajo que han integrado a través del Classroom. Y bueno, pues ahora cedo la palabra, no sé quiénes estuvieron moderando o haciendo la relatoría de las sesiones. Me parece que, creo que Jaime estaba en una sesión, por ahí tomando notas, en el otro grupo no vi quién era, pero pues si quieren ya comentar sobre lo que estuvieron dialogando, las estrategias que presentaron en sus grupos de discusión. Bueno, si que yo empiezo. En esta parte empezamos, por ejemplo, a dialogar. Primero fue Maggie y nos estaba compartiendo en su trabajo, que es más la parte del autoconcepto de los estudiantes, que ya fue más el enfoque de estudiantes de cuarto semestre de bachillerato. Y ella lo que quería era hacer como un trabajo a modo de escrito en cuanto a las descripciones que uno tenga, tanto positivo y negativo, y cómo también te han descrito otras personas. Y es esta parte de la reflexión que uno va teniendo para ver cómo el trabajar el autoconcepto de cada uno. Y con Andy nos habló más como su trabajo más enfocado a los rasgos de discriminación, de machismo y de sumisión que existe, y ella lo que quería era pues trabajar como el autoconcepto y la autoestima de los estudiantes, y también como los valores de empatía y respeto de cada uno de ellos. Nos dimos cuenta entre todos, más bien entre todas, sobre la importancia de pues de trabajar todo esto, ¿no? De trabajar para poder como ya va a ir disminuyendo la discriminación que existe en muchas zonas. Por ejemplo, ella nos decía que ella lo vio más como en las zonas rurales, pero realmente es algo que existe en cualquier lugar. Entonces nos pareció bastante interesante esto, y de ahí nos habló, por ejemplo, también Gaby, que fue más como esta parte de los cambios de secundaria a prepa, que esto lo vio como más una experiencia propia con su hermano. Y ella lo que quería ver era más como identificar, como que los estudiantes tuvieran como esta parte de identificar la etapa en la que están, que sean conscientes de ello y poder reflexionar como para ver qué es lo que querían a futuro, de cómo se veían y qué es lo que querían estudiar y todo eso. Y ella decía que podían ser como en sesiones tanto individuales como grupales, y todo podría ser como más personalizado dependiendo pues las necesidades del estudiante. También habló, por ejemplo, Ale, que fue más el trabajo que está haciendo con los docentes sobre el cambio y la adaptación que están viviendo hoy en día los docentes ahora con la integración de las TICs en sus clases. Y ella nos hablaba sobre el trabajar tanto aspectos teóricos como prácticos, y en la parte teórica pues ya todo lo que van escribiendo y todo esto, y la parte práctica es más el que puedan compartir las experiencias de todo lo que van aprendiendo, qué es lo que van adaptando y todo esto en sus sesiones. Por ejemplo, no sé, de que ahora están utilizando esta herramienta virtual, y pues dice que una gran dificultad de ellos es como esta parte de aceptar que necesitan ayuda, y pues trabajar desde ahí, tratar como que eliminar esto de que pues todos sí necesitamos ayuda, y necesitamos ir quitando de que no por ser docente pues no lo necesitan. Y bueno, y de ahí pues yo también ya hablé, y lo mío fue más como un trabajo en modo de taller, que fue trabajar con los preadolescentes, que son normalmente como chicos y chicas de 9 a 13 años, y prepararlos en los cambios que van a hacer de la niñez para la adolescencia, tanto físicos, emocionales, sociales y todo esto, y trabajar como el autoconcepto, la motivación y todo esto con ellos, y todo será como modo de teoría y práctica.
y ya que al final puedan como que compartir los estudiantes con otros estudiantes todo lo que se trabajó en el taller. Y esto sería como una vez a la semana y 1 hora y media más o menos es lo que sería. Y pues ya realmente nos dimos cuenta de que muchos de nosotros trabajamos ideas similares en cuanto a la parte de autoconcepto y el autoconocimiento que los estudiantes puedan tener. Y ya, eso sería como de forma muy general lo que se habló. De acuerdo, gracias Anita. No sé si alguien más que estuvo en esa sesión quiera agregar algo. Si tienen alguna pregunta, duda, un comentario más amplio, lo podemos dejar hacia el final. Y si no, pues entonces, Jaime, si eras tú el que estaba de relator en la otra sesión. Sí, maestra. Pues primero inició Pau. Ella nos comentó que su población a trabajar era como de preparatoria, como del CONALEP. Ella se enfocó en la parte como de actitudes y de autoconocimiento, también el hacer un test vocacional y también centró como todo su trabajo sobre lo que es el trabajo en equipo. Señala que ella quería como identificar habilidades, destrezas y que, por ejemplo, se trabajaran en áreas de oportunidad, que los estudiantes escogieran 3 áreas de oportunidad para que ellos pudieran mejorar. Se aplicó un test de forma individual que no tuviera como tiempo así, que fuera como libre, o sea, sin límite de tiempo. Y posteriormente también se iba a aplicar una plática informativa sobre lo que es el trabajo en equipo, la importancia que tiene esta actividad y una cuarta, creo que sí es cuarta, como actividad, donde, bueno, se llamaba Yo amo el trabajo en equipo y como tal, primero se enfocaba primero en la parte como individual, como ya vimos que era el test individual y así, y posteriormente ya se trabajaba en equipo, porque realmente esto de la formación así como en la parte de lo vocacional a veces se puede entender como de forma individual. Sin embargo, Pau decía que pues al fin y al cabo también trabajamos con otras personas y tenemos que aprender a convivir con ellas. Entonces, eso fue como su enfoque general. En el caso de Patti, por lo del COVID, obviamente todos nos vimos afectados. Sin embargo, los adolescentes es como una población que fue muy afectada, sobre todo porque tienen como ese cambio de la transición que van de la niñez pues ahora sí que a la adultez. Entonces, su cuerpo va sufriendo como ciertos cambios. Además de que pues hay bullying, también hay como casos especiales, como nos comentaba ella en su servicio social, que está trabajando con una niña que tiene como problemas en su casa, y también eso la llevó a hacer como este plan de acción. Ella lo que hace es que dice que está invitando como a reflexionar, perdón, acerca de sus emociones en cuanto a los estudiantes, o sea, que ellos reflexionen eh, sobre la emoción de cada uno de ellos y que conozcan sus virtudes, que conozcan también, ahora sí que sus habilidades. El autoconcepto también tiene como parte importante en esto, la autoestima, la familia, la escuela y la toma de decisiones. Para ello, pues va a ser todo por vía virtual, entonces usa una plataforma como Zoom, como Meet y actividades como interactivas donde también expresen las habilidades que otros pueden tener y igual actividades como ya mencionamos que tienen como esta tirada de las emociones y que van como surgiendo como en alegría, enojo y miedo y todo eso, y entonces que lo tengan que expresar de esta manera. Y ahora sí que también observar con observación constructiva, o sea, hay personas que a lo mejor tienen como ciertos conflictos, entonces el saber cómo ayudarlos. Y en el caso de Carla, pues son como una población de jóvenes de 18 a 24 años. El enfoque de ella es conocer y ubicar la población y hacer una intervención satisfactoria, en este caso en el mundo laboral. Tantito voy a desconectar tantito los audífonos, es que son de pila y se te acaban la pila, permítanme. Ok, muchas gracias, Jaime. No sé,
si tengan algún comentario, alguna pregunta. Sí, es que como tal todavía no acababa, solamente que los audífonos, Perdón. sí, son de pila, entonces se me estaba acabando la pila. Y se escucha un sonido bien feo, entonces por eso me los quité. Pero bueno, comentarla que igual iba a ser como un proyecto de vida para los estudiantes, bueno, que los estudiantes hicieran como su proyecto de vida, que tuvieran un plan A y un plan B, y que tuvieran como sus metas, sus responsabilidades y el cómo trabajar con el estrés ya cuando uno es adulto, y además se implementa como cursos de liderazgo. También el enfoque de ella es como la tolerancia a la frustración, el enfrentarse al mundo laboral y la búsqueda. Y ella mencionaba también acerca de las limitaciones, que tiene como ese conflicto de no sabe si es como adecuado usar como limitaciones o no. Y también se enfocaba mucho en solidificación, en el conocimiento, y además de la carrera que el joven quería elegir, y la recaudación de memorias como experiencias, y hacer una rúbrica entre ellos para una autoevaluación y una rúbrica para una coevaluación con los otros compañeros. En mi caso, pues el enfoque fue hacia un sector de entre 12 y 21 años aproximadamente, que es una transición entre parece que la universidad y la secundaria más o menos, más bien la secundaria y la universidad. Entonces, como tal, ellos iban a trabajar de una manera en que hicieron un diario en donde iban a expresar como su plan de vida y carrera. Obviamente, pues puede como modificarse dependiendo de cómo ellos cómo vayan avanzando. Y más que nada el aplicarlo no solamente es el que lo plasmen en una idea como el diario de campo, sino que también lo vayan aplicando ellos en su vida, que vayan tomando como, no sé, por ejemplo, si alguien quiere estudiar alguna carrera en inglés, que vaya como formándose como en esa parte. Y ahora sí que también invitarlos como al autoanálisis, a la reflexión, y que ellos hagan como un FODA en el que en las áreas en que pueden como mejorar, en las fortalezas que ellos tienen, las habilidades, las amenazas que pueden presentar, la oportunidad que también ellos tienen para desarrollarse, y también las debilidades que ellos tienen. Y como tal, pues se va a trabajar con ellos, y ya sea que hagan su diario de campo, inclusive también podrían hacer como algún collage o algo así como similar, pero que exprese su plan de vida y carrera y cómo lo van a trabajar. Y sería todo. Ahora sí, muchas gracias, Jaime. No sé, chicas, si tengan algún comentario, pregunta, algo que quisieran agregar a esto que ya han dicho sus compañeros. Bueno, a ver, pregunta para todas en relación a esto que estamos trabajando, que es el tema de las transiciones. ¿Por qué pensar en las transiciones? Es decir, ¿qué nos aporta, qué abona al trabajo de la orientación educativa en sentido amplio? ¿Qué nos ofrece como posibilidad o incluso también qué nos demanda, ya pensándolo como desafíos en el trabajo de la orientación, pensar en las transiciones? Pues yo pienso que pues todos vamos en este camino lleno de cambios y que muchas veces no tenemos como esta parte de acompañamiento y se nos dificulta saber qué hacer o qué tendríamos que saber hacer. Y yo creo que para nosotros es muy importante pues tenerlo muy presente para poder como ayudar, acompañar a los estudiantes o a quien sea este cambio, porque puede ser tanto laboral, tanto también físico, o puede ser cambio, no sé, de nivel educativo.
Y muchas veces sí tienes como estos miedos, estas dudas y te sientes como muy perdido en no saber qué hacer o qué es lo que te está pasando o cómo actuar. Entonces yo siento que es muy importante que nosotros como tengamos, desde partiendo de nuestra experiencia y pues aprendiendo de todo esto, poder ayudarlos, ¿no? Como poder acompañarlos y en todos estos cambios que también están atravesando y que uno también lo ha hecho. Ya. Gracias, Ana. Me parece que, creo que Margarita levantó la mano y luego también Sí, Paola. Bueno, Adelante, Maggie. ¿por qué es importante o sea, pensar en las transiciones? Creo que porque el pensarlo nos hace conscientes, o sea, genera como, o propicia, o sí, como, ¿cómo decirlo? Como que entusiasma, favorece una toma de conciencia, y esta toma de conciencia es para fijar los objetivos, o sea, como el dónde estoy y a dónde quiero ir. Entonces, pues sí, o sea, como la toma de conciencia para fijar objetivos, por eso es importante. Gracias, Maggie. Paola. Sí, pues va un poco de la mano con lo que acaba de decir mi compañera Margarita y con lo que dijo Karen, que es, bueno, pues por ejemplo los orientadores pueden apoyar en lo que, pues, no sé, como darles la oportunidad de conocer qué, qué pueden estudiar, no sé, a lo mejor aplicando un test y en base a ese test darles como más información sobre las distintas carreras, que es lo que decía la lectura, es un periodo de salida del sistema escolar formal para pues obtener, no sé, a lo mejor un empleo o para formarse para la vida pues adulta o para la vida, para, pues sí, para el futuro, qué es lo que los estudiantes quieren, por ejemplo, en este caso, qué es lo que en lo que quieren estudiar, qué es a lo que van a dedicar la mayor parte pues de sus vidas. Como lo decía cuando comenzó la clase, del trabajo pues siempre está presente. Entonces es algo a lo que se van a dedicar y pues por ende tienen que ser algo que realmente les guste. Y pues igual es un proceso, bueno, también que no solamente se les puede brindar como orientación hacia un trabajo, sino también que es pues todos los pasos que van a vivir de la adolescencia a pues a la adultez, a la vida adulta. Y ya. Gracias, Paola. Pues bien, como han dicho Ana, Margarita y Paola, la razón para considerar las transiciones obedece, lo decía un poco al principio, en primer lugar, a atender el contexto de cambios en el cual nos encontramos como seres sociales y de manera indudable desde una posible injerencia de carácter profesional. En este caso, desde el campo de la psicopedagogía, específicamente en el terreno de la orientación educativa, ¿no? Las transiciones lo que buscan es recuperar la naturaleza cambiante del contexto y de ese contexto que no es ajeno a las personas que lo configuramos, pero que tampoco el contexto es la pila que cargamos sobre la espalda, ¿no? Es decir, no determina las posibilidades de las rutas o los caminos de vida que pueden fraguarse las personas en el marco de este espacio, ¿no? O sea, lo que expresa, siguiendo y recordando un poco el texto que ustedes ya leyeron de Javier Úcar, es a un sujeto, a una persona que en este contexto de posmodernidad se mantiene en tensión o en tensiones múltiples al mismo tiempo que le obligan a actuar, a sobreponerse a esas tensiones o que están sujetos, limitados, por ahí hablamos de las limitaciones con Carla, ¿no? Están limitados, atados a esas tensiones. ¿Qué quiero decir? Que nos presenta un panorama últimamente complejo
de tal manera que hay que considerar una diversidad inmensa de variables, y entonces acá hago un breve paréntesis. ¿En verdad el trabajo de orientación educativa puede considerar todas esas variables? No, por supuesto que no. No tendría ni podría hacerlo, pero eso no quiere decir que no podamos asomarnos a esta complejidad, reconocerla y trabajar desde el autoconcepto, la autoestima, el autoconocimiento que por ahí salieron a relucir en sus estrategias de tutoría, como elementos que permitan a quienes acompañamos desde el sí mismo reconocer y ubicarse como sujetos sociales, ¿no? Como personas que forman parte de algo mucho más extenso. Esto porque en parte la posmodernidad nos ha llevado a una tendencia narcisista, a una tendencia en donde la autonomía y la libertad parecen ser desmedidas, o sea, todos somos autónomos, todos somos sujetos de derecho, todos tenemos libertades, pero de pronto ese narcisismo pierde de vista la mirada social, ¿no? Y no podemos olvidar que sí, somos individuos, tenemos derechos, libertades, autonomía, pero todos estos elementos tienen una configuración que va más allá de nuestro ser individual, que nos trasciende, pero que incluso nuestras acciones tienen un impacto en los otros, así como las acciones de otros tienen un impacto en nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es una tensión, podríamos decir, una de las tensiones más permanentes que existen en nuestro entorno, ser individual, ser social, y a eso le sumamos pues una cantidad muy interesante de otra serie de tensiones que ya mencionaba, ¿no? Por ahí se preguntaban qué onda con la presión social, la presión familiar, ¿no? Hablábamos en algún momento en torno a las expectativas que se crean, pero a eso también hay que sumarle los modelos clásicos o las ideas tradicionales que tenemos de la vida, de las carreras, de los géneros, ¿no? Y a eso le sumamos también estereotipos, no solo de género, sino en todos los sentidos. Hay estereotipos también en torno a si estudias X o Y carrera, a que si sacas X o Y calificación, ¿no? O sea, esos estereotipos tienen una carga simbólica que depositan en cada uno de nosotros ideales a cumplir y con los cuales en la configuración de nuestra propia subjetividad pues vamos lidiando, ¿no? Nos encontramos en tensión. Para algunas personas estos ideales, estas expectativas son una camisa de fuerza, para otras personas sirven como motor, ¿no? Entonces, no podemos decir, no podemos generalizar que las expectativas, los estereotipos, las cargas sociales son lo mismo para todo, ¿no? Y acá está una de las dificultades, uno de los retos en términos psicopedagógicos de trabajar con las transiciones, que es considerar la variabilidad de experiencias subjetivas con las que nos encontramos. Entonces, nada más para precisar, las transiciones son experiencias que tienen naturaleza difusa y que por esta naturaleza difusa que tienen, no encajan plenamente en las categorías preestablecidas del trayecto lineal o cronológico. ¿Esto qué quiere decir? Lo hablábamos igual al inicio de este curso y lo abordamos desde esta perspectiva crítica. Las trayectorias de vida se habían pensado, se habían construido socialmente, casi como naces, creces, te reproduces y mueres. O sea, así sucedía la vida, así sucedió durante una cierta época en la que, bueno, por supuesto, hemos ido mutado, hemos ido cambiando y no es que ese modelo o esa trayectoria o esas formas de vida no existan más, ¿no? Simplemente se han bifurcado, o sea, tenemos muchas otras opciones
posibles en las cuales las personas pueden construirse y ubicarse, ¿no? Entonces, al ser las transiciones experiencias subjetivas, en donde hay difusión de su naturaleza, hay que mirar con mucho detenimiento cuáles son las rupturas, las discontinuidades, las negociaciones, las continuidades que se ubican en ese recorrido vital. Acá es en donde entra nuevamente el trabajo, o tiene una posibilidad del trabajo tutorial, ¿no? Apostando al autoconocimiento como una estrategia. Por ahí escuché que 2 o 3 personas proponían la escritura, la narrativa, como una estrategia para apuntar a ese autoconocimiento. La palabra escrita, principalmente la escrita, tiene mucha valía en términos de la recuperación de quién soy. Las preguntas pueden ser muy diversas, ¿no? Desde qué quiero ser, a dónde quiero llegar, qué me gustaría ser hoy, mañana, pasado mañana, etcétera. Pero la palabra implica pensar de una forma un poco más detenida con relación a esa pregunta, ¿no? Otras estrategias hay, sí, las imágenes, los collages como el que ustedes ya hicieron, a través de la oralidad y el diálogo. Lo que sucede es que la oralidad pues es etérea, con excepción de lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Se puede grabar y después lo podemos ver, pero cuando hay un registro por escrito, la trama narrativa queda ahí fija en un determinado momento. Que quede fija no quiere decir que no pueda cambiarse. Seguramente les ha pasado que encuentran, si tienen algún diario, si escribieron algo hace 3, 4 años, el mes pasado, y se encuentran con ese texto, con eso que ustedes hayan escrito, pues se podrán dar cuenta de si piensan de la misma manera, si ha cambiado algo en su forma de pensar, incluso hasta con asombro, recordar eso que ustedes hayan escrito, ¿no? O la negación total, ¿no? Definitivamente yo ya no soy esa Karen del 2018 porque he ido cambiando. Hay una serie de factores muy diversos que, bueno, nos van nutriendo. Por ello no podemos decir, y hay que ser muy cautelosas en cómo trabajamos esto de las transiciones. Generalmente nos abocamos a estrategias de tipo FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que son plausibles, u ubicar, por ahí escuchaba también la propuesta de lo positivo, lo negativo. Ojo, el desafío que nos demanda trabajar desde estas posturas dicotómicas es que, de nuevo, lo que para unos puede ser positivo, para otros negativo, y también esas valoraciones poco nos ayudan a crear una conciencia más reflexiva sobre los elementos que configuran nuestro contexto. La recomendación, la sugerencia es una valoración que no dicotomice, no tanto, es decir, no atribuirle una carga de positivo, negativo, favorable, desfavorable, sino más bien una valoración del propio sujeto sobre su experiencia vital, sobre su propia experiencia, ¿no? No sé, por ejemplo, en términos de aspectos que implican negociar, ¿no? Entendiendo por negociar aquello que es en lo que tenemos que llegar a acuerdos, aún a pesar de lo que yo quiero, deseo o puedo, ¿no? Que son 3 elementos que están ahí presentes todo el tiempo en los sujetos, o incluso pensar en aspectos contradictorios, porque no es que seamos sujetos de una trama lineal y perfectamente armada, somos personas que nos contradecimos, que erramos, y aquí igual retomando lo que ustedes dijeron hace rato, en alguna de sus presentaciones, la duda, o sea, surgen muchas dudas, por supuesto que sí, ¿no? Y generalmente la duda la ubicamos en una cierta etapa
de la vida, entre la adolescencia y la juventud. Surgen dudas, sí, yo diría todo el tiempo, ¿no? Si ustedes creen o les han dicho que ser adulto es tener todas las certezas, bueno, se equivocaron completamente. Todo el tiempo hay dudas de si uno lo está haciendo bien, más o menos, peor, si puede ser peor de lo que ya está o puede ser mejor, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, la duda podría ser un recurso psicopedagógico para el acompañamiento en el marco de una pedagogía que reconozca el error, de una pedagogía que reconozca el diálogo como una fuente de reconstrucción, ¿no? Tomando en cuenta que no nos agotamos en un momento determinado, ¿no? Y entonces, de esta manera, las transiciones reconocen que hay discursos sociales de diversos tipos y por otro lado están las biografías individuales. Y aquí entonces hay una configuración de eso que llamamos transiciones. Transitar es entonces hacer camino, y podríamos decir hasta cierto punto hacerse cargo de sí mismo. Esto, por supuesto, tiene, ya les decía hace rato y les preguntaba, algunas dificultades, ¿no? O sea, tampoco, y siempre se los he dicho, de cualquier propuesta teórica o de pensamiento o de enfoque, siempre hay que ver qué nos ofrece, qué no nos ofrece o a qué nos está retando el hecho de pensar las transiciones. ¿Cuáles son algunos de los retos que implican esta postura? Voy a mencionar al menos 3 que han salido a relucir a partir de lo que ustedes han mencionado. El primero tiene que ver con la vivencia generalizada de un régimen de riesgo social. O sea, ahora más que nunca, y la pandemia nos ha mostrado que estamos en riesgo. Donde nos creíamos más seguros, representaba un riesgo total. Por caso, la escuela, pero resulta que también el espacio familiar y cuanto más el espacio público representan un riesgo para nosotros. Eso, si lo llevamos a un terreno más tangible, más cercano hacia nuestro espacio escolar, pues bueno, significa que aumentan las incertidumbres y también las inseguridades. De nuevo, de distinta naturaleza. Lo mencionaba, me parece, creo que Alejandra, que hizo una estrategia pensando en el profesorado. Bueno, ¿qué es lo que ahora tiene el profesorado? Un montón de incertidumbres sobre cómo hacerle para trabajar con la tecnología en esta, o intentando sostener una enseñanza remota. Sin duda, las y los estudiantes también tienen un montón de incertidumbres, ¿no? Y lo dialogábamos desde el semestre pasado. ¿Vale la pena seguir estudiando? ¿Le sigo apostando a la escuela cuando me están diciendo que no hay trabajo y todo está tremendamente complicado afuera? Bueno, a eso nos estamos enfrentando y, de nuevo, si miramos las transiciones, implica reconocer que estamos expuestos a este riesgo social, que la incertidumbre es parte de la vida, que las inseguridades emergen todo el tiempo y nos exponen. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué nos demanda el entramado social del que somos parte? Actuar por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, esto está vinculado con otra propuesta que se llama la individualización. No es tema que trataremos ahora, pero que desdibuja la dimensión social de las personas, justo lo que les decía al principio. El segundo elemento, que por acá también ha surgido de alguna manera, es que cuando hablamos de las transiciones se asoma sin duda con mayor énfasis el tema de la exclusión y el de la desigualdad. Porque lo que tenemos entonces es que si cada una nos hacemos cargo de nosotras mismas y vamos a actuar en función de nuestros recursos, de nuestras capacidades, eso significa que estamos en desventaja. Y entonces la competencia se exacerba en un sentido de Margarita tiene unas
condiciones y unas capacidades que podrían resultar distintas a las que yo tenga y a las que tengamos cada uno de quienes estamos acá, ¿no? Y hay dos elementos, seguramente han escuchado hablar mucho de ellos con frecuencia en los últimos años, que es esto que ya les decía, la competencia, ¿no? O sea, todo, y así a veces lo decimos, ¿no? Hay que prepararnos bien porque allá afuera en el campo laboral todo es competir, quién tiene más, quién da más, quién lo hace mejor. Y el otro es la meritocracia. O sea, tú tienes por lo que trabajas. Y entonces todo depende de ti. Si eres exitosa o exitoso es porque has trabajado, te has sacrificado, lo has hecho bien. Y el que no es exitoso o exitosa, pues bueno, no ha trabajado por eso. Y lo cierto es que no es tan lineal, es mucho más complejo. Seguramente lo han visto en los espacios de laboratorio en los que ustedes están. No se trata solamente de esforzarse y de hacer por sí mismo, sino del conjunto de condiciones, Carlos Marx diría, esas condiciones materiales que propician, que favorecen, que facilitan que ciertos recorridos sean trazados de cierta manera, ¿no? Y bueno, ahí también podríamos detenernos horas y horas dialogando en torno a ello. Nada más lo dejo ahí para no perderlo de vista. Y el tercer elemento, no menos importante, pero que yo diría es uno de los desafíos con mayor sentido pedagógico en el cual podríamos trabajar como educadoras, educadores, desde el campo, desde cualquier campo de la educación, pero específicamente la psicopedagogía, es no caer en la falacia de la autonomía total, ¿no? O sea, estamos en la era de los derechos y de las libertades, y retomando a uno de mis autores favoritos, Ulrich Beck, yo diría, ajá, pero es una libertad precaria, es una libertad limitada con todo el sentido pleno de la palabra a aquello a lo que podemos acceder, ¿no? Y de nuevo aquí regresamos al tema anterior, puedes acceder a aquello por lo que trabajes, ¿no? Y entonces regresamos al punto principal. Trabajamos en condiciones de competencia total, no somos iguales, por la diversidad socioeconómica que hay, cultural, política, que históricamente hemos ido sosteniendo, lo cual nos genera o nos expone a un mayor riesgo social. Ahora te doy la palabra, Carlita. ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, justamente para tampoco pensar que el abordaje de las transiciones es la panacea que nos va a resolver todo, ¿no? De nuevo, es una consideración que desde mi punto de vista nos permite profundizar mucho más, y yo diría de mejor manera, es decir, de una forma más consciente, con sentido psicopedagógico, de cuáles pueden ser los alcances y las áreas de trabajo del orientador educativo, en este caso para el ámbito de lo vocacional y lo profesional, ¿no? Entonces, no perder de vista que hay un montón de situaciones que están ocurriendo, que están cambiando y que, por decirlo de una forma linda, nos demandan harta creatividad para estar apuntando a algunos de esos espacios con unas estrategias de acompañamiento, de desarrollo, de fomento en las capacidades personales, sí, sin desligarse del sentido social que puedan tener. Carla, por favor, adelante. Gracias, maestra. Sí, mi duda va en cuanto a lo que mencionó hace un momento, de que las transiciones son cuestiones subjetivas, y viene a mi mente, por ejemplo, aquellos y aquellas alumnas que no se abren o no comparten este proceso. Entonces, sí me pongo a pensar, ok, bueno, tengo que idear una estrategia grupal para sacar adelante pues estos procesos de transición de aquellas personas que sí lo dejen ver, pero ¿qué hago con los que no? Porque si bien pues también
forman parte del grupo. Y nuestra labor es que todos salgan, todos, ¿no? O sea, todos adelante. Pero sí mi pregunta va más allá de cómo le hago para descubrir a aquellos que no, o cómo llegarles, ¿no? Porque pues de que los tienen, ¿no? O sea, no están fuera de estas dinámicas también. Menuda pregunta. Bueno, lo cierto es que no tenemos todas las respuestas y siendo congruente con lo que les decía hace rato, no están todas las certezas. ¿Cómo hacer? Siempre dependerá del tipo de situación. La tutoría, recordemos que tiene diversas modalidades en que puede desarrollarse. Está, digamos, el sentido más clásico, que es en este presupuesto vygotskiano de que alguien que tiene más experiencia puede acompañar a otro y potenciar o ayudarle a potenciar, ¿no? Más en un sentido de mentor, ¿no? Si de pronto, porque también sucede que a veces los estudiantes, los jóvenes, los infantes, tienen más confianza con un adulto, pero a veces no está esa confianza con la figura adulta, pero sí con los pares, ¿no? A mí me parece que la tutoría de pares puede ser una estrategia que podría o debería trabajarse o extenderse. Claro, la tutoría de pares no es, Carla, ponte a platicar con Paola. O sea, requiere un acompañamiento, una formación previa, crear clima de confianza, garantizar también la confidencialidad de esos espacios para que lo que se trabaje propicie el desarrollo, en este caso, de ambos pares, ¿no? Y si no, en un sentido grupal, recurrir a diversas estrategias. Yo he observado en mi experiencia que a veces las personas que no hablan mucho, que digamos que no se abren mucho en el grupo, lo hacen un poco más en la escritura. Y entonces, al ser la escritura una producción más privada, y bueno, hay un ejemplo muy lindo, que no quiere decir que todo funcione así siempre, en Escritores de la Libertad, esta película, en donde, bueno, a través de los diarios, esta profesora va conociendo las complejas vidas de sus estudiantes y se da cuenta que bueno, nada es miel sobre hojuelas, ¿no? La escritura siempre es un recurso en el que está la posibilidad de que la palabra circule de otra forma porque es considerada privada. No siempre sucede así, ¿no? Porque también, híjole, lo voy a escribir y la maestra me va a leer, pues entonces nos limitamos un poco, ¿no? Por eso decía, ¿cómo hacerle? Pues hay que probar, ¿no? Recuerden que, y se los he dicho antes, siempre buscamos los comos y casi como que queremos tener todos los comos. Lo cierto es que hay que ir un paso hacia atrás y entonces pensar cuál es el sentido que me permite sostener la idea de requiero que mis estudiantes me cuenten un poco de quiénes son, ¿no? O de qué hacen, o qué quieren, hacia dónde van, etc. Bueno, ¿cuál es el sentido? Apuntar, reconocer esas transiciones, esas experiencias, que, ojo, el hecho de que sean subjetivas no quiere decir que no tengan objetividad tangible, ¿no? Es decir, también pueden observarse, también pueden sentirse incluso. Acá lo importante es no llegar a conclusiones solo a partir de una fuente. Siempre intentar recuperar, tener a la mano diversas fuentes, en todos los sentidos. O sea, si Carla ahora escribió un texto en el que me cuenta una tristeza profunda, no voy a sacar la conclusión de Carla se quiere suicidar, ¿no? O sea, no, necesito más fuentes, necesito, por ejemplo, observar cuál ha sido el comportamiento de Carla
en las últimas sesiones, quizá por ahí de pronto preguntar con compañeras, preguntar con otros profesores, preguntarle a Carla de manera directa. Obviamente la pregunta no va a ser, Carla, ¿te quieres suicidar? No, o sea, ahí es en donde está un poco el arte de hacer preguntas sin preguntar directamente aquello que queremos. Y lo veíamos el semestre pasado, ¿no? Entonces, sí, un poco la experiencia, pero también la intuición pedagógica que debe generarse en el momento en el que esa situación se presenta. No sé si con esto, Carla, apoyo un poco en seguir pensando esta pregunta que haces. Sí, maestra, sí, ya. Más con el ejemplo de Vygotsky, sí, sí, ya. Y el regresar un pasito atrás y preguntarnos cuál es el sentido. Y aclarando el punto, no, no está en mis planes tomar esa decisión. Yo sé que no, lo ponía solo como un ejemplo abierto, ¿no? Pero yo recuerdo cuando hice mis prácticas en una preparatoria pública allá por el 2007, recuerdo mucho que una profesora, bueno, se armó, digamos, un merequetengue, porque una profesora en un trabajo, la verdad ya no recuerdo cuál, tuvo como ese presentimiento por una cosa que mencionó una estudiante de, ya, se va a suicidar, ¿no? Y entonces en la reunión de profesores dijo que había que prestarle mucha atención porque la chica tenía tendencias suicidas. Bueno, se hizo un show y al final simplemente la chica estaba pasando, creo que por una ruptura amorosa, una cosa así, ¿no? No tenía, dijeras tú, no tenía intenciones, no estaba en sus planes, pero por una enunciación se hizo un juicio bastante errado, bastante adelantado, que generó mucho movimiento y conflicto en general en la escuela, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos, porque a veces, bueno, en el trabajo de orientación educativa, al ser la orientadora, el orientador o el profesor, también nos llegan comentarios que a veces pueden ser rumores, que a veces pueden estar más en una tendencia del chisme. Hay que ser muy cuidadosos con la información que recibimos y qué hacemos con ella, ¿no? O sea, independientemente de las facultades que tengamos para trabajar con ella o no, cuidar qué hacemos con esa información. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Yo en lo personal, la maestra, gracias. Bueno, entonces, recuerden que las transiciones, cuando trabajamos proyectos vitales, que es lo que ahora estaremos trabajando en esa parte del semestre, el acompañamiento en la construcción de proyectos vitales, las transiciones son diversas, variadas, a veces son difusas, ¿no? O sea, no siempre son tan claras o tan nítidas, y las personas las viven, las experimentan de formas ligeramente distintas, ¿no? Que es a lo que nos invita el enfoque, no a pensar en la linealidad, la cronología, la normatividad, ¿no? Eso también, salir de esta lógica de pensamiento, lo que es normal, lo que es anormal, lo que es un buen desempeño, un mal desempeño, lo que es un estudiante regular e irregular. Todas estas nominaciones nos llevan a este pensamiento dicotómico en el que difícilmente consideramos la diversidad, ¿no? Y entonces difícilmente podremos promover una educación más inclusiva. Entonces, es un poco de construir estas nociones, salirnos de esta lógica, aunque para que la escuela se salga de estas lógicas de estudiantes regulares e irregulares está un poco complicado,
pero entonces intentar comprender en específico qué sucede con una experiencia que se construye en un momento determinado, dado determinadas condiciones también. Por supuesto, habrá puntos en común, porque, de nuevo, no somos seres aislados, estamos en un tiempo epocal que nos convoca. Todos ahora estamos viviendo la pandemia, entonces habrá cosas que compartamos, pero también habrá sentidos singulares. Entonces, por ejemplo, Gaby ahorita está en una transición, ¿no? Ella nos compartía al principio, se está adaptando, está conociendo a su bebé y pensaríamos, eso suena ilógico porque pues ya lo conoce, ¿no? Y lo cierto es que no, porque está en una transición de ser y de estar en un determinado contexto a tener que ser y estar en otro contexto de la mano de la transición que ya ha caminado como estudiante, ¿no? Como estudiante en una modalidad remota además. Todos estamos en esta transición de la educación presencial a esto que no terminamos por definir, síncrono, asíncrono, remoto, virtual, etcétera, ¿no? Entonces, son aspectos que están ahí jugando en nuestras construcciones subjetivas. Y bueno, la siguiente actividad que tenemos en puerta es pues abordar qué es el proyecto de vida o el proyecto vital. Y bueno, van a por ahí revisar otro texto igual de Soledad Romero Rodríguez con relación a cómo aprender a construir proyectos profesionales y vitales. De nuevo, la autora nos hace una propuesta, ¿no? Si de pronto ustedes dicen, esta propuesta la nutro con otras cosas o le muevo por acá porque me parece que no es tan pertinente ahora con lo que estamos viviendo, bueno, siempre está este espacio para la creatividad y para la reflexión que pueden plasmar en sus trabajos. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, aquí terminamos la sesión. En el transcurso de la tarde les estaré devolviendo comentarios de lo que ahora presentaron. Y bueno, ya después compartiré la grabación de la sesión en el canal para quienes no estuvieron por acá o si ustedes desean revisar algo. Por mi parte sería todo. Que tengan una buena tarde. Cuídense mucho y cualquier cosa estamos por ahí al pendiente en el grupo de WhatsApp.